¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Buenas tardes. comentando todo lo que ha ocurrido en el día de ayer, ¿cuál es tu reflexión al respecto, Eduardo? Bueno, lo que pasó en el recinto básicamente fue que la libertad avanza, que el oficialismo perdió el control de la Cámara de Diputados y trató de recuperarlo a las piñas. Eso es lo que pasó. Ujú. Y lo que pasó afuera es la crónica anunciada del final de una marcha que se sabía cómo iba a terminar desde el mismo momento que uno veía a la mañana. Patricia Bullrich había armado todo un dispositivo con la idea de romper, con la idea de fragmentar, con la idea de provocar, para que alguien entre en esa provocación y se termine generando un caos, ¿no? Eso fue lo que básicamente, incluso se vio por los medios de comunicación que lograron captar, por ejemplo, momentos en que la policía tiraba un arma Sí. arriba de uno de los canteros de la plaza para que alguien, algún incauto, vaya y la agarre y se diga que había gente armada. Se vio un camión con operarios que entró a un lugar donde no podía entrar nadie, a una cuadra del Congreso, por las vallas, etcétera, y los habilitaron para trabajar rompiendo la vereda enfrente de la biblioteca del Congreso para que queden piedras por todos lados, que sean una invitación a agarrar esas piedras y tirarlas, y así con un montón de cazabobos que sembró Patricia Bullrich a lo largo de la jornada con la idea de hacer responsables a las personas que ahí estaban de desmanes, etcétera, etcétera. De hecho, patrulleros vacíos y demás que se veían ahí como una A esto tentación. me referí. Eduardo, yo quiero detenerme puntualmente en lo que pasó primero dentro del Congreso y el ámbito institucional. ¿Cómo queda después de esto? Digo, en donde los propios diputados y diputadas de La Libertad Avanza se tiran agua, se agarran a las piñas. ¿Cómo queda la institucionalidad y qué va a pasar con el gobierno de Milei? Bueno, hay un responsable primario de esta situación que es el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo esto fue posible gracias a su intervención. A ver, ¿por qué se produce? Porque si no, no se entiende, ¿no? Todo esto, por ejemplo, esas imágenes que estamos viendo es posterior a la interrupción de la sesión. Ahí Martín Menem ya había dado por terminada la sesión. ¿Por qué? Porque se agarraron a piña un grupo de diputados del oficialismo. Un conflicto intraoficialismo. ¿Por qué se agarraron a piña? Porque algunos, más precisamente 5 diputados y diputadas del oficialismo, dieron quórum para que continúe la sesión y que podamos tratar algunos expedientes importantísimos que nosotros reclamábamos que se traten. Básicamente, la recuperación, la restauración de la moratoria jubilatoria, el tratamiento de expedientes en comisión. Se emplazaba a las comisiones para que traten expedientes que proponen sacarle las potestades legislativas que el Poder Legislativo, valga la redundancia, le dio el año pasado, le delegó al Ejecutivo. Y tercero, la normalización del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, que hace un año que está parada. Como que hicieron parar todos esos expedientes, se fueron para dejar sin quórum la sesión. Ahora, cuando se dieron cuenta que quedaban algunos de ellos dando quórum, los fueron a sacar a las piñas, ¿no? Y es responsable del presidente de la Cámara. Ahora, Eduardo, ¿cómo se le puede leer, más allá de lo escandaloso, que obviamente es casi una lectura obvia, pero había quórum en el momento en el que Martín Menem levantó la sesión? ¿Hay algún mecanismo por el cual algún integrante de la Cámara puede apelar al reglamento y decir, señor presidente, usted incurrió en un error que pudo haber sido intencional? A mí, particularmente, no me queda la menor duda de que fue intencional, y usted fue contra el reglamento, siendo el presidente de uno de los organismos más importantes de la democracia, digamos. ¿Hay algo que pueda llegar a significar una defensa de esto? No, Martín Menem lo que va a decir es que él levantó la sesión en el momento que el tablero indicaba que había 128 diputados sentados y el quórum es 129. Lo que hay que discutir es que esas 2, 3 personas, 4 personas que se pararon producto de la provocación que montó el mismo Martín Menem. Claro. ¿No? Entonces,
Sí, si uno va a la letra fría del reglamento, se va a encontrar con que algo que además nunca se cumple porque vos ves las sesiones lo que es y en horarios, en altas horas de la noche, por ahí hay 5 personas dentro del recinto más el presidente y se sigue la sesión por uso y por costumbre. Él va a argumentar que se atuvo al reglamento. Ahora, lo que pasó es que montó una operación que va contra el reglamento, contra la ley vigente, contra la Constitución y que es ilegal interrumpir el normal funcionamiento de un cuerpo. Es ilegal. Posiblemente él, que tiró la piedra, pueda esconder la mano porque no fue él el que irrumpió y trató de sacar a las piñas a diputados de su propio bloque. Fue otro, fue el diputado Almerón, fueron los que lo acompañaron. Ahora, ¿les cabe alguna duda que es parte de este montaje del presidente de la Cámara? No. Eduardo, última pregunta de esta primer hecho, porque la verdad es que no sabemos por dónde empezar con todo lo que sucedió ayer en torno al Congreso, pero ¿qué es lo que se discutía, qué es lo que se debatía, qué es lo que estaba en juego para el presidente Milei para terminar con una operación tan burda como esta? Bueno, las 3 cosas a las que hice referencia: la posibilidad de poner en funcionamiento las comisiones para recuperar la moratoria jubilatoria, que es algo que eliminó el gobierno nacional, por lo menos no renovó, no quiere renovar. En segundo lugar, la posibilidad de que se discuta quitarle las potestades legislativas que tiene delegada el Ejecutivo, algo importantísimo también. Claro, central. Y en tercer lugar, la normalización de una comisión clave. Sea que esta comisión aborde el tema del juicio político o decida darle curso al juicio político a Milei o no, no deja de ser una comisión importantísima, una de las más importantes del Congreso, porque es la herramienta que tiene el Poder Legislativo, todo el Poder Legislativo, porque la comisión o el cuerpo que acusa es diputado y el que juzga es el Senado, es la herramienta que tiene el Poder Legislativo para investigar y eventualmente acusar a cualquier funcionario alcanzado por las generales de la ley, las que le caben a los funcionarios públicos y a los que pueden ser objeto de juicio político, que es el presidente de la Nación, la vicepresidenta, los ministros, los jueces de la Corte, etcétera, ¿no? Eduardo. Esos 3 temas son temas importantísimos, ¿no? Centrales. Y teniendo en cuenta esto que estás describiendo, que es nuestro objetivo con esta nota era hablar del adentro del Congreso, de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Luego vamos a tener una nota que nos va a describir lo que ocurría afuera. Pero yo anoche me acosté bastante tarde siguiendo o tratando de seguir los hechos en Plaza de Mayo. Y particularmente se me ocurría una reflexión y que quiero tratar de ver si coincidís, si tenés tu propia mirada al respecto, pero está todo muy 2001, lamentablemente. Esto me pesa un montón porque lamentablemente no quisiera llegar a esta conclusión, pero está todo muy 2001, tan adentro y tan afuera en el Congreso, y es una pena para mí, es una pena pensar que puede llegar a transitarse ese camino nuevamente. Mirá, yo no sé si compararlo, las comparaciones suelen ser odiosas, la historia, los tiempos son distintos, etcétera, venimos de distintas etapas, pero sí tengo para decir que creo que es imposible que un régimen de estas características, como el que propone Milei, que empuja a decenas de millones de argentinos afuera del sistema, porque a la larga eso a lo que apunta, lo dice él mismo, ¿no? Cuando dice que añora la Argentina a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Es una Argentina sin chimeneas, sin industrias, sin derechos sociales, sin derechos laborales, exclusivamente primario exportadora. Una Argentina exclusivamente primario exportadora es una Argentina con toda la furia, 10 millones de argentinos. El problema es que somos 50. Entonces esto no tiene forma de estabilizarse. Este es un proyecto que solo tiene a largo plazo beneficio para el capital financiero internacional y para las corporaciones interesadas en la explotación de recursos estratégicos. Para el grueso de la comunidad nacional, para las pymes, para la industria, incluso para los productores agropecuarios locales, para las economías regionales. No hay absolutamente nada ahí a la larga, ¿no? Entonces no hay forma que se estabilice y se pueda sostener
en el tiempo y va a vivir de inestabilidad en inestabilidad, a veces sociales, a veces políticos, que suelen ser un reflejo de esa inestabilidad social que se vive. No es casualidad que las pocas veces que el Congreso le puso un freno, por lo menos dio una señal opositora al gobierno de Milei, cuando fue la caída de la ley base 1, cuando fue la discusión de los fondos por las universidades, cuando fue la discusión del ingreso de los jubilados, ayer mismo, fue porque afuera estaba pasando algo. Tal cual. Que había una calle que estaba reclamando a la dirigencia política que se ponga los pantalones y que en parte logró disciplinar a una fracción de esa dirigencia política, ¿no? Tal cual.